Un ladrón que intenta robar un auto todoterreno se da cuenta de que ahora es parte de un sofisticado juego de terror psicológico. En un ambiente pobre y sombrío, donde la gente vive en modo de supervivencia y la mayoría comercia con sustancias para poder seguir adelante. Eddie, nuestro protagonista, le ofrece algo de dinero a un mecánico para reparar su camioneta, pero el mecánico le señala que no es suficiente. Eddie le dice que al menos acepte el dinero y repare la camioneta, porque no tiene forma de conseguir más dinero a menos que pueda usarla para hacer entregas. Al oír esto, el mecánico simplemente se aleja y le dice que regrese cuando tenga el monto completo. Eddie recibe una llamada de su hija, pero la ignora. Segundos después, recibe una llamada de su ex, quien está muy enojada con él por no contestarle a su hija, ya que se suponía que debía recogerla después de la escuela. Ella le recuerda que esa fue la misma razón por la que terminaron. Frustrado por todo, Eddie ve una billetera con un billete de $1 y se acerca lo suficiente para tomarla sin que el mecánico se dé cuenta. Luego de sacar el dinero de la billetera, comienza a buscar algo más que pueda robar. Al no encontrar nada, empieza a llamar a todos los que conoce para pedirles dinero prestado, pero todos lo rechazan como si no existiera. Entonces comienza a caminar por las calles, probando las manijas de los autos para ver si alguna puerta está abierta, hasta que encuentra una con un perro adentro que le ladra. Al ver que el perro fue dejado por su dueño, Eddie le ofrece un poco de agua. Más tarde, recibe otra llamada de su hija, quien está molesta con él por ignorarla, aunque ambos se dicen cuánto se quieren. Mientras habla con ella, Eddie ve una todoterreno. Juzgando por su apariencia exterior, concluye que ese auto podría darle el dinero que necesita para reparar su camioneta. Intenta abrirlo y, por suerte, no está cerrado, así que entra de inmediato y empieza a buscar algo que pueda vender. Después de varios minutos sin encontrar nada, decide salir del auto, pero la puerta no se abre. Al ver que alguien se acerca, se agacha rápidamente pensando que es el dueño, pero el hombre simplemente pasa de largo. Sin otra opción, Eddie empieza a golpear el vidrio con los puños, esperando romperlo, pero no lo logra. Luego intenta patearlo, sin éxito. El vehículo se enciende solo y entra una llamada. Eddie no se da cuenta de que hay una cámara en el auto vigilándolo. Ignora la llamada, encuentra una llave inglesa y empieza a golpear el vidrio, pero no pasa nada. Usa la herramienta para abrir un compartimento en la puerta, pero al meter la mano, se corta el brazo de forma fea y comienza a sangrar. Intenta usar su teléfono móvil, pero parece que la señal está bloqueada. Después de varios minutos sin lograr nada, finalmente responde la llamada. Se escucha la voz de un hombre que se presenta como William, el dueño del auto. Por su voz, parece tener unos 70 años. Eddie no para de insultarlo, así que William lo paraliza con una carga eléctrica que sale del asiento. Eddie le ruega que lo deje ir, pero William insiste en que tiene algo que compartir con él y necesita su atención total. Le explica que su auto ha sido forzado 6 veces en los últimos años, y que Eddie es la 7ª persona con la que lidia. Eddie sigue sin querer escucharlo y solo quiere salir, pero William insiste en que eso no pasará a menos que se conozca mejor. Frustrado, Eddie saca su pistola y dispara al vidrio, pero la bala rebota y le da en la pierna. Grita de dolor mientras William lo sigue electrocutando. Eddie grita pidiendo ayuda, pero nadie puede oírlo porque el auto está insonorizado. De pronto, una mujer pasa cerca y parece notar algo en el coche, así que Eddie sigue gritando pidiendo ayuda, pero ella solo se arregla el maquillaje y se va caminando. Eddie sigue sangrando y perdiendo tanta sangre que le suplica a William que llame a la policía, pero William se niega, diciendo que los policías están ocupados. Eddie intenta llamar al 911, pero su red está bloqueada. El hombre le pregunta si de verdad cree que dejaría su vehículo así, sin seguro, revelando que preparó el coche como una trampa para personas como él y que cayó. Eddie le pregunta qué es lo que quiere, y el anciano le responde que solo necesita que escuche todo lo que tiene que decir. Le revela que el auto fue un proyecto para capturar a personas como él, ya que la policía solo les da una palmada en la muñeca y luego lo suelta de nuevo a las calles. Esta trampa es su forma de hacer justicia. Eddie lo maldice, así que William lo electrocuta otra vez, advirtiéndole que no le gustan las malas palabras y que cada vez que diga una, será castigado. William le explica que quiere que esté verdaderamente arrepentido de sus actos. Sigue hablando de sí mismo y, en pocos minutos, Eddie ha perdido tanta sangre que se desmaya mientras susurra que necesita agua. Durante la noche, bajo la lluvia, Eddie se despierta de pronto y nota que sus heridas han sido vendadas y tratadas. Intenta beber un poco de agua, pero ya se ha terminado. Saca su mochila, encuentra una bolsa de papas fritas y empieza a lamerla mientras observa un cartel de hamburguesas al otro lado de la calle. Al día siguiente, Eddie permanece quieto, vapeando, cuando William vuelve a llamar. Eddie no responde, y le dice que ahora tiene control total del auto y no necesita contestar. William sigue hablando de su vida. Cansado del sermón, Eddie suelta una maldición y exige comida y agua, lo que provoca que William lo electrocute varias veces. Como Eddie sigue maldiciendo, William baja la temperatura del auto al mínimo y pone música a todo volumen. Después de varias horas de tormento, Eddie comienza a perder la cordura y le suplica al anciano que apague la canción. Por la noche, ya está congelándose cuando William vuelve a llamar. Esta vez, Eddie acepta la llamada y se disculpa por maldecir, así que William apaga el aire acondicionado
acondicionado, dándole un respiro. Día después, Eddie orina en una botella, se quita la ropa y vuelve a golpear la parte trasera del coche, sin lograr nada. William vuelve a llamar y menciona que, a estas alturas, debe estar muriéndose de hambre. Eddie ve a un hombre parado en un edificio alto, haciendo llamadas, y le pregunta al viejo qué haría si él muere en esta situación. William le dice que no le importa, que nadie lo extrañaría. Eddie empieza a hablar sobre el crimen, el castigo y el sistema judicial, revelando que conoce bien las calles y que cree que William tuvo privilegios desde joven. Eddie intenta manipular una de las cámaras y recibe otra descarga eléctrica. Siguen hablando del crimen y del lado oscuro de la justicia, y Eddie le revela que está muriendo de cáncer de próstata, con unos 4 meses de vida restantes. Le suplica a William una vez más que llame a la policía, pero William se niega, diciendo que la policía no trata a los criminales como debería. Afirma que, en pocos días, Eddie sería arrestado y liberado sin castigo alguno, y que esto es su forma de castigo. Añade que en otros países, cuando alguien roba, le cortan el brazo. Eddie le responde que eso es mentira, pero cuando William le pregunta cuál es el castigo para los reincidentes, Eddie admite que les cortan los dedos. Al oír eso, William le pide su número de seguridad social, asegurándole que si es la primera vez que comete un delito, lo dejará libre, pero que si no, le cortará los 4 dedos. Eddie se niega a darle su número de seguro social, diciendo que no se trata solo de eso, que el sistema está manipulado. Culpa a los ricos, diciendo que la ley los protege y que ellos fueron quienes la crearon para mantener a los pobres en la miseria mientras ellos se enriquecen. William le responde que eso es absurdo, y le revela que él mismo no tuvo nada cuando creció, que empezó desde cero y ganó su dinero por sí mismo, y que lo de Eddie son solo excusas estúpidas. Cita un versículo de la Biblia que dice, "No robarás", y termina la conversación, para volver a poner la misma música de antes. Esa noche, Eddie decide castigar a William subiendo la temperatura del coche. Sediento y hambriento al mismo tiempo, se inclina hacia el techo del auto con la esperanza de atrapar algunas gotas de lluvia. Frustrado y perdiendo la cordura, Eddie toma la botella con su orina de los últimos días e intenta beberla, pero el olor es tan repugnante que no puede continuar. William detiene la música y le dice que pensó que iba a beberla. Le pide su número de seguridad social para darle agua y apagar el calor. Eddie coopera y le dice dónde encontrar el agua. William baja la temperatura. Después de beber el agua, Eddie intenta dormir, cuando nota que aún le quedan algunos boletos de raspar que compró en la tienda. Raspa uno y descubre que ganó $500, suficiente para reparar su furgoneta. Suplica a William que lo deje salir, pero William le dice que nunca volverá a casa. Eddie empieza a rogar por comida, diciendo que está arrepentido por haber entrado en su coche, y le pide perdón. William le responde que no siente lástima por él, pero que le dará algunas galletas. En ese momento, Eddie nota un compartimento abierto en la zona de donde vinieron las galletas. Al darse cuenta de que William estará lejos de la cámara por un rato, lo confirma y decide investigar el compartimento. Le toma una foto y deduce cómo desactivar el interruptor de seguridad. Mete la mano en el agujero y, al intentar presionar un botón, se lastima el dedo. A pesar del dolor, sigue intentándolo. William regresa y le pregunta qué estaba haciendo, recordándole que siempre lo está observando. Al día siguiente, Eddie sigue intentando escapar y usa la pierna para intentar alcanzar el interruptor de seguridad, mientras alucina con la comida que quisiera comer. Sin otra opción, va a la parte trasera del coche, toma la botella con orina de la semana pasada, se tapa la nariz y se la bebe de un solo trago. Eddie vuelve a despertar después de otro sueño, solo para ver a un hombre enseñándole a su hija a montar bicicleta, lo que le recuerda a su propia hija. Cansado y exhausto, Eddie sigue presionando un botón en el auto y, sin querer, activa el sistema del coche. Al arrancar, todo parece funcionar bien, así que conduce hasta que el auto se detiene abruptamente. William se ríe de él antes de activar el piloto automático y poner música clásica mientras lo lleva por zonas peligrosas. Le dice que la sociedad está rota y que todo está al revés. Luego se dirige hacia otra zona conflictiva donde 2 delincuentes están golpeando a un hombre. William toca varias veces la bocina para llamar su atención, y uno de ellos se sube la camisa para mostrar que tiene un arma. William acelera el coche y atropella al criminal, matándolo en el acto. El segundo intenta huir, pero William lo persigue hasta llegar a una esquina. Eddie le suplica que se detenga, pero William no escucha y embiste al segundo criminal, aplastándolo contra una reja. Le dice a Eddie que existe un castigo por romper el contrato social. William sigue presionando el cuerpo del criminal contra la reja. Eddie le dice que ya entendió su punto y le suplica que pare. William da marcha atrás y le dice a Eddie que si el criminal logra ponerse de pie, lo dejará salir. Tan pronto como el criminal se levanta, William lo golpea con el coche contra la reja, aplastándole la cabeza y matándolo, mientras se ríe con satisfacción y Eddie llora de frustración, llamándolo psicópata. Durante el resto de la noche, William conduce por la ciudad como loco, tomando curvas cerradas violentamente, y Eddie le ruega que pare. William lleva el coche a un tejado y acelera tan fuerte que parece que va a saltar, pero frena en el
último segundo, haciendo que Eddie se golpee la cabeza contra el tablero y se desmaye. Al día siguiente, Eddie se despierta y William le dice que, mientras dormía, fue al apartamento de su exnovia para darle algo de dinero. Eddie le ruega que deje a su familia fuera de esto, porque los ama, pero William lo interrumpe diciéndole que es egoísta y que solo piensa en sí mismo, sin importar a quien dañe en el proceso. Le señala que debe 2 años de manutención infantil y conyugal, y que no es apto para ser padre. Luego, William conduce hasta la escuela de la hija de Eddie. Confundido por estar ahí, Eddie le pregunta qué hace y William le responde que quiere saber si su hija heredó su astucia callejera. Eddie le ruega que se vayan y dejen a su hija tranquila. Grita con todas sus fuerzas llamándola, pero ella no puede escucharlo. La niña está a punto de cruzar la calle y William acelera, casi atropellando a la niña. Al notar que la están siguiendo, la niña comienza a usar su scooter más rápido para escapar del psicópata que la persigue. Eddie sigue suplicando, diciendo que haría cualquier cosa con tal de que William no le haga daño a su hija. William sigue acelerando hacia ella. A pocos centímetros de alcanzarla, Eddie toma su pistola y se dispara, pero está vacía. Esto obliga a William a virar bruscamente para evitar atropellar a la niña, revelando que había sacado las balas cuando fue a curar la herida, y admite que se está divirtiendo mucho. Traumatizado por lo que acaba de pasar, Eddie se quiebra y dice que ya tuvo suficiente. Comienza a destruir las cámaras del coche una por una, sin importarle que William lo esté electrocutando mientras le grita que se detenga. También rompe la pantalla inteligente. Poco después, Eddie graba un mensaje de voz para su hija, diciéndole cuánto la ama. Explica que las cosas no han sido fáciles para él, pero no quiere que ella piense que es un fracasado. Ha hecho todo lo posible para que las cosas funcionen y no está seguro de salir vivo de esta situación. El coche se detiene en un lugar apartado, junto a otro auto. Un hombre se acerca y se presenta como William. Eddie baja un poco la ventanilla y empieza a gritar por ayuda, pero el hombre lo electrocuta varias veces para que se calme. William le da una brida y le ordena que se ate a una barra debajo de él. Después, entra al auto, le da a Eddie unos ositos de goma, apaga el piloto automático y comienza a conducir hacia el campo. Al ver una bolsa detrás de él, Eddie piensa que William va a matarlo. William le dice que ha estado robando durante mucho tiempo hasta que tuvo mala suerte y ahora debe pagar por sus crímenes. Eddie le suplica una vez más que lo entregue a la policía, pero William le dice que no le importa y que lo llevará él mismo por las puertas del infierno. Eddie nota un brazalete en la muñeca de William con el nombre Emma y le pregunta si era su hija. William confirma que sí, y Eddie también se da cuenta de que ha estado tocando su música clásica favorita. De pronto, William frena, haciendo que Eddie se golpee la cabeza contra el tablero. Eddie se ríe y lo llama papá, lo que hace que William frene otra vez, haciéndolo golpearse de nuevo. Aprovechando el momento, Eddie intenta encontrar el interruptor de emergencia del coche con el pie, mientras William sigue despotricando sobre la incompetencia de las nuevas generaciones. Eddie le pide que le cuente qué le pasó a su hija, y William revela que murió cuando era pequeña, asesinada por unos ladrones que solo buscaban 1,500 pesos. Eddie le dice que es retorcido que ahora castigue a otros por eso, como si fuera Batman. William le apunta con una pistola y amenaza con matarlo en ese instante. Eddie le ruega que dispare, diciéndole que solo es un viejo triste, solitario y lleno de rabia. Antes de que William reaccione, Eddie presiona el interruptor con el pie, apagando el auto, que cae por una colina. Esto provoca que William dispare, y la bala rebota dentro del coche. Minutos después, Eddie despierta, se quita la brida antes de que William pueda terminar con él, y lo golpea repetidamente hasta cubrir su rostro de sangre. En ese momento, su mensaje de voz finalmente se envía porque hay señal, y recibe una llamada de su hija. Ella le dice lo asustada que estaba después de escuchar su mensaje y le pregunta si está bien. Eddie la tranquiliza diciéndole que todo está bien. Ella le pide que la recoja después de la escuela. Mientras el coche empieza a incendiarse, Eddie le promete que irá por ella. Toma un martillo y comienza a golpear las grietas del vidrio causadas por el choque. Tras varios intentos, logra romper el cristal y escapar antes de que el auto se envuelva en llamas, con William aún dentro. Eddie llega hasta el borde de la carretera con el boleto ganador de 500 pesos aún en la mano, y un desconocido se detiene para ayudarlo. De regreso en la ciudad, Eddie lleva el dinero necesario para reparar su furgoneta y poder recoger a su hija, que ya lo espera. Sin embargo, le dicen que debe esperar un tiempo para que terminen el trabajo. Temiendo llegar tarde, Eddie tiene una idea. Vende su vagoneta y compra la pequeña bicicleta que tenían a la venta y pedalea hasta reunirse con su hija, a quien abraza con fuerza y le promete que todo estará bien. Encerrado es una película de suspenso bastante tensa. Tiene momentos muy bien dirigidos y actuaciones bastante sólidas, sobre todo considerando que casi toda la historia transcurre dentro de un solo auto. Un manejo de cámara muy bien realizado, pero también hay que decirlo, tiene algunos momentos que rozan lo inverosímil. Está mal que el guión se tome tantas libertades, solo para empujar el suspenso. Ahora bien, sí es entretenida de ver, con dos grandes actores. Es como una mezcla entre La cabina telefónica
enterrado y colateral, pero con su propia identidad. Y lo que más destaca no es la acción, ni siquiera los giros, sino cómo va revelando poco a poco la culpa, el pasado y el dolor de los personajes. ¿Es perfecta? No. ¿Vale la pena? Sí, sobre todo si te gustan los thrillers psicológicos donde dos personajes en conflicto cargan toda la película sobre sus hombros. Así que si te gustan las historias de redención forzada, presión psicológica y decisiones al límite, dale una oportunidad. Y si ya la viste, comenta, ¿tú qué habrías hecho si fueras Eddie? Deja tu me gusta y hasta la próxima película.